Bueno, listo. ¿Comenzamos entonces? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia y por el interés en los juegos de suerte y azar que hoy en día regula Coljuegos. Entonces, lo que vamos a hacer es como presentarles primero rápidamente qué es lo que está pasando con Superastro, cómo funciona un poco el juego y cuáles son los principales temas de la licitación, para después pasar, digamos, ya más enfocado a las preguntas que ustedes tengan y a todos los interrogantes que haya sobre el tema. Este es un juego que genera alrededor, en 2013, alrededor de 28.000 millones de pesos al año, con ventas en alrededor de los 166.000 millones de pesos al año. Es el juego más pequeño de los novedosos, que hoy en día, digamos, son básicamente Baloto, Revancha y Superastro, y pues está comenzando en este momento el tema de las deportivas. Entonces ese es más o menos el mercado de juegos de suerte azar. Este representa actualmente alrededor del 4.3% del mercado en general de los juegos de suerte azar, tanto nacionales como territoriales. Antecedentes del juego: está en el mercado desde el año 2000 y lo ha venido operando en los últimos años el operador Corredor Empresarial, que es básicamente la sociedad de algunos de los empresas de chance del país. La vigencia del contrato es hasta abril del próximo año y por ese motivo estamos haciendo la licitación para que empate básicamente con la terminación de ese contrato. Actualmente esa licitación genera el 17% de los derechos de explotación, que es el mínimo de ley, a diferencia, digamos, de los otros juegos de suerte de azar novedosos, que Balotro genera el 32%, Deportivas 24% y eso de derechos de explotación, que se va básicamente para la salud. La estructura del juego, básicamente apuestas entre 500 pesos y 10.000 pesos. Hay 2 sorteos diarios, entre semana y domingos y festivos es un sorteo diario, y básicamente de lo que se trata es de un número de 4 dígitos y un signo zodiacal. Yo siempre tengo que acertar el signo zodiacal y 3 de esos, 2 o 3 o 4 de esos dígitos en estricto orden. Básicamente es como funciona el juego. Entonces, ¿qué estamos esperando con la licitación de Superastro? Básicamente mayores derechos de explotación para la salud. Como lo mencioné anteriormente, este es el juego que menos derechos de explotación le representa a la salud sobre los novedosos, y lo que queremos es que se aumenten esos recursos para la salud. Estamos mejorando el plan de premios para hacerlo más atractivo para los jugadores. Este es un juego que en los estudios se ha mencionado que tiene una baja recordación en el público, y lo que pretendemos es que haya una mejor recordación y pues que sea un juego más dinámico a lo que ha venido siendo en los últimos años. Adicionalmente queremos una mayor transparencia. Hoy en día se entregan muy pocos premios a través del sistema financiero, y lo que estamos tratando es que ya una gran parte de los premios se entreguen a través del sistema financiero. También estamos profesionalizando un poco el sector, exigiendo unos requisitos de perfiles técnicos sobre los profesionales que serán la contraparte de Coljuegos con el operador, sobre todo en términos de juegos de suerte de azar y en términos de tecnologías de la información. Y estamos esperando, pues, necesitamos tener una red de venta y una cobertura geográfica establecida, digamos, por los parámetros del juego, que ya veremos más adelante cómo la establecimos. Entonces, lo primero es en qué estamos y para dónde vamos en derechos de explotación. Como lo mencioné anteriormente, actualmente el juego entrega el 17% de los derechos de explotación, que es el mínimo establecido de ley. Baloto y Deportivas entregan mucho más, Baloto el 32% y Deportivas el 24%. Lo que estamos diciendo es, vea, con este juego mínimo deben entregar el 19%. Ahora, sobre, digamos, algunas dudas que se ha tenido
sobre la base sobre la cual se puede llegar a calcular el 19%. Si es sobre una base más pequeña y estamos permitiendo que el operador tenga, digamos, le genere menores recursos al operador, eso es equivocado. Con las condiciones actuales estamos garantizando que el juego va a generar muchos más recursos para la salud que lo que se requiere, que lo que genera actualmente. Estamos diciendo mínimo el 19%, máximo el 27%, que eso es lo que genera un juego rentable y que garantiza que en 5 años el juego que le entregamos al siguiente operador también va a continuar siendo rentable, porque lo que vemos es que si se paga más del 27%, entonces el juego deja de ser rentable en sí mismo y lo que necesitamos es que se genere valor en el juego y no se deprede el juego en sí mismo. En el tema, digamos, de alguna manera de mínimos, que efectivamente se incluyó en la licitación anterior unos mínimos establecidos, es importante mencionar nuevamente que aquí con las condiciones actuales de la licitación lo que estamos generando son mayores recursos, incluso con las condiciones actuales que se están planteando en la licitación. Si se bajan las ventas en un 10% por parte del nuevo operador, se generan aún más rentas que la que genera hoy el juego. Y tener una caída en 10% resulta pues difícil de pensar con las condiciones que estamos planteando por parte del operador, que debe tener experiencia en juegos de suerte de azar, debe tener una red transaccional importante para poder generar las ventas. Entonces lo que estamos diciendo es, vea, en el pasado se hablaron de unos mínimos, efectivamente, que lo que le terminó costando a la salud es que hoy en día este juego pague el mínimo establecido de ley, que es el 17%. Lo que estamos diciendo es, vea, hoy en día con las condiciones actuales usted me paga mínimo el 19%, y garantizamos una pluralidad de oferentes, porque en el pasado al exigir los mínimos hemos tenido o licitaciones desiertas o un único oferente que se ha presentado en procesos de licitación. Entonces necesitamos garantizar que haya mayor pluralidad de oferentes y pensamos que bajo estas condiciones lo podemos garantizar aumentando los recursos para la salud. De esta manera estamos pasando, hoy en día el juego en los 5 años ha generado 118.000 millones de pesos, estamos pasando a tener una proyección de alrededor de los 150.000 millones de pesos, que es un incremento en alrededor del 27% en los próximos 5 años, que nos parece relevante e importante para la salud. Como lo había mencionado anteriormente, también estamos planteando un aumento en los premios para los jugadores, que hagan más atractivo este juego, que como muestran los estudios es de baja recordación para el público, y eso nos permite pues generar una mayor dinámica que es buena tanto para el nuevo operador, porque le permite generar más ventas, porque este juego va a ser más atractivo para los jugadores, va a ser más atractivo para los jugadores porque genera mayores recursos en premios para ellos, y esto necesariamente implica unas mayores ventas que generan mayores recursos para la salud. Entonces pensamos que con este superastro, si se quiere, recargado, vamos a poder generar mayores ventas que nos benefician a todos. De esta manera, digamos, el equilibrio del juego queda establecido como se muestra en la pantalla, básicamente mínimo el 19% para la salud. Ese factor varía de acuerdo a las ofertas que se presentan por parte de quienes están interesados. El 50% va a premios, el 2.5% genera, pues es para la publicidad del juego, que es fundamental para que se conozca y que tenga una mejor dinámica, y le queda al operador el 28.3% para que lo distribuya entre costos, utilidad y toda la, pues digamos, la red que se requiere para operar. Entonces, el efecto en últimas es que hoy en día tenemos un juego supremamente rentable, evidentemente, porque el 37.6% le queda al operador. Vamos a disminuir eso un poquito en pro de mejorar el equilibrio del juego
para el jugador y que genere unas mayores ventas. Eso es el equilibrio que estamos buscando hoy en día. Como les había mencionado, la vinculación al sistema financiero. Hoy en día los premios que se pagan a través del sistema financiero son los que superan los 60 millones de pesos. Lo que estamos diciendo es, vea, los premios que superen los 5 millones de pesos son los que se pagan a través del sistema financiero. Los premios de menor cuantía continuarán siendo pagados por el operador, pero eso nos da garantías para poder controlar mejor lo que está sucediendo con el juego, pues como sucede, digamos, en otros juegos. Y para el tema del lavado de activos también es importante, digamos, tener ese control por parte del sistema financiero, sobre todo, digamos, por la historia y trayectoria que tiene de alguna manera el sector de juegos de suerte y azar. Es bueno para todos que nos protejamos y generemos esa transparencia. En términos de experiencia, estamos mejorando la experiencia exigida para el operador que se lo gane. Estamos exigiendo una experiencia en red transaccional por alrededor de 380.000 millones de pesos. Experiencia en operación de juegos de suerte y azar y una capacidad tecnológica de la red que nos garantice que cada transacción puede ser, cada red puede generar una transacción individual entre 2 segundos y 5 segundos, que es un estándar muy bueno para lo que se requiere digamos, en términos de cómo se pasa la información hacia el sistema central del juego, que pasa directamente a Coljuegos, y para nosotros tener un registro en línea y en tiempo real sobre lo que está sucediendo con el juego. Estamos exigiendo un recurso humano con perfiles técnicos. ¿Eso qué significa? Que hoy en día algunos de los operadores de juegos de suerte y azar tienen tercerizada algunas partes de la operación. Lo que necesitamos es que nuestra contraparte tenga un perfil adecuado, digamos, en términos de conocimiento en tecnología y en el juego, para de esa manera tener un juego mucho mejor. Eso profesionaliza el sector y pensamos que es el camino hacia el que debemos, digamos, ir en el juego. En el tema de red de cobertura geográfica y red de venta, estamos diciendo, vea, mínimo ustedes me tienen que presentar 78 municipios. En 78 municipios se concentra el 95% de la operación. La diferencia, digamos, en ese 5% de la operación, en plata son alrededor anualmente, en alrededor de 1.300 millones de pesos anuales. Ese 5%, digamos, que se dejan de recibir en los 78 municipios, que son de lejos subsanados con las nuevas condiciones de la licitación, y nos permite concentrar, digamos, un poco la operación, porque hoy en día, por ejemplo, el operador tiene alrededor de 47.000 terminales, pero en 23.000 terminales paga alrededor o genera alrededor de menos de 50.000 pesos mensuales. Entonces no tiene mucho sentido que nosotros le exijamos al nuevo operador una red de 47.000 terminales, garantizando que en buena parte de esas terminales pues no hay una eficiencia, digamos, en el juego, sino que simplemente mensualmente se están vendiendo 50.000 digamos, pesos mensuales. Inclusive en 17.000 de esas terminales se vende menos de 10.000 pesos mensuales. Entonces lo que estamos diciendo es, vea, el operador nuevo va a cubrir el 95% de la demanda en los 78 municipios, y eso y tiene la capacidad de ofrecer terminales adicionales, pero que sean eficientes también para él. No podemos exigir algo pues que de entrada resulta ser ineficiente para el juego, que es lo que debemos proteger en el largo plazo. ¿Cómo se evalúan las ofertas? Digamos, una vez los oferentes se encuentran habilitados, entonces pues el criterio fundamental son los derechos de explotación. Mínimo es el 19% y vamos hasta el 27%, pero es sobre los recursos para la salud sobre lo que se debe competir. Adicionalmente,
También se premia la cobertura geográfica sobre la cual se dan 200 puntos y un número de terminales de ventas adicionales que son otros 200 puntos y el apoyo a industria nacional, que es lo que se exige en general en todas las licitaciones. Entonces sobre eso se entra a puntuar a quienes se presenten. Finalmente, pues entendemos que hay algunas insinuaciones respecto a irregularidades en la licitación y para eso lo que hemos hecho es, desde el primer momento, se pidió acompañamiento por parte de la Procuraduría, quienes nos han venido acompañando en todos los pasos digamos, de la licitación. Estamos pidiendo y solicitando acompañamiento adicional a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Secretaría de Transparencia y al ITRC para que nos continúen apoyando y revisen, digamos, todos los aspectos relacionados con la licitación para que, digamos, no quepa la menor duda, digamos, del manejo que se le ha dado al proceso y de la forma como, digamos, lo llevamos, que lo que se busca al final del día son dos cosas, pues fundamentalmente mayores recursos para la salud, que es la base, digamos, del monopolio, y adicionalmente eso se genera teniendo la mayor cantidad de oferentes posible en la licitación. Entonces sí queremos tratar de garantizar que haya una pluralidad de oferentes y eso pensamos que lo estamos garantizando con la licitación que tenemos, que como lo he dicho, hoy pensamos que es un proceso muy superior técnicamente al de hace 5 años y nos permite realizar ciertas mejoras en el juego que le dan garantías a los jugadores, al operador, a nosotros como regulador del monopolio y a todos, digamos, los que participan del juego. Con eso yo concluiría y si quieren comencemos con las preguntas. No sé. ¿Cuántos inscritos o interesados hay hoy en la licitación? ¿Y cuándo, digamos, en el cronograma, cuándo se cierra la posibilidad de que se presenten unos oferentes? Perfecto. Nosotros no sabremos exactamente cuántos inscritos hay en la licitación hasta que efectivamente presenten las ofertas. Lo que sí podemos decir es que se han acercado, digamos, en las diferentes audiencias, por lo menos, digamos, 3 operadores, pues 3 interesados adicionales, digamos, a los diferentes socios que tiene Corredor Empresarial, que son bastantes, son 26 socios y no sabemos si adicionalmente pues pueda alguno de ellos presentarse de manera... ¿Se cierra cuándo, doctora? Con el cronograma actual se cierra el 26 de noviembre la licitación. Es importante mencionar que quienes están interesados pueden solicitar ampliación de términos, pues si nos justifican, digamos, ese aumento de términos, pero actualmente el cronograma está para el 26 de noviembre. Se habla de un 37% de ganancia para el operador que incurra pues, y gane la licitación, y se habla de una disminución, que la intención es disminuir esta ganancia y aumentar a la salud, el dinero de la salud. Y al poder, exacto. Entonces, ¿se puede saber de pronto un porcentaje, sobre todo hablando de salud? ¿Cuánto va a aumentar? Sí. Mínimo, o sea, con los términos actuales mínimo lo que estamos diciendo es, vea, ustedes pasan del 17% que le generan hoy a la salud al 19% que le generan a la salud. Ahora, ellos pueden ofrecer mucho más de eso de acuerdo a las condiciones y a lo que ellos vean, digamos, que es, pues, que es conveniente para ellos en términos de su propio modelo financiero. Entonces podrían ofertar más y sobre eso se va a puntuar. Bajo esas condiciones estamos diciendo, pasamos de 118.000 millones de pesos anuales que le ha generado este juego a la salud a alrededor de 150.000 millones de pesos en los 5 años. Lo que estamos diciendo es, con el mínimo que estamos exigiendo de la licitación, estamos aumentando en un 27% frente a lo que tenemos hoy. Uno de los puntos pues, que
es más controvertido, digamos, ahora para algunos proponentes, incluso para el operador actual, tiene que ver con el mínimo, Sí. que es 12.040 millones. 12.040 millones. Pero entonces, ¿qué pasa si quien gane esa licitación no los garantiza? No cumple con eso. Usted decía que si bajan las ventas un 10%, pero si no las garantizan y mientras caen esas ventas, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se garantiza el ingreso de esos dineros a la salud entonces? Perfecto. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que se controle y mientras pasa ese tiempo, cómo se garantiza mensualmente esa plata? Perfecto, entonces lo primero es que estamos garantizando de alguna manera al elegir un operador idóneo y que tiene todas las características para generar digamos, las condiciones de aumentar las ventas. Con las condiciones actuales, incluso de la licitación, lo que estamos diciendo es, si las ventas frente a lo que hay hoy se disminuyen en un 10%, todavía recaudamos más de lo que se recauda hoy. Ahora, en el escenario que usted propone y se disminuye con mucho más de ese 10% las ventas, entonces mensualmente el contrato le da la facultad a Coljuego para revisar, digamos, el comportamiento de esas ventas e instaurar los mecanismos sancionatorios del contrato. Entonces, si mensualmente caen las ventas alrededor del 5%, entonces lo que se está estableciendo es algo así como un plan de mejoramiento. Si caen más de ese 10%, se incluyen en las causales de sanción del contrato, que pasa multas y que puede terminar, si no se subsana, digamos, esa oferta contractual, en la terminación y liquidación del contrato. Pero no debería, digamos, el operador garantizar que esos 12.040 millones de pesos ingresen pese a que bajen sus ventas mientras se revisa ese proceso, porque digamos, si pueden pasar 3 meses para revisar qué está pasando, son 3 meses en que disminuye el ingreso de dinero. Vea, esa situación es lo que ha hecho en el pasado que la salud hoy tenga el mínimo de derechos de explotación posible establecidos por la ley y que solo haya habido un oferente en el pasado que se presente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, vea, generando las condiciones para que se aumenten los recursos de la salud en alrededor de un 27%. Ahora, necesitamos controles para que no se disminuya la renta frente a lo que hay hoy. Y las sanciones que estamos planteando son las sanciones contractuales que aparecen en cualquier contrato. Ahora, no estamos exigiendo efectivamente que nos pague esa diferencia, porque en el pasado, cuando ha sucedido eso, lo que hemos terminado son en pleitos eternos y esa plata nunca le ingresó a la salud. Entonces, hoy en las situaciones en las que usted presenta que se caiga la renta de esa forma, lo que termina es en pleitos y esa plata se desapareció y no le ha significado ni un solo peso a la salud. En el contrato actual o en la licitación actual, los mínimos que se pusieron fueron tan bajos que son inoperantes, porque en el segundo año se cumplieron y pues se genera una situación cómoda para el operador en la que se garantizaron esos mínimos efectivamente, pero pues están pagando lo mínimo posible para la salud. Entonces yo creo que lo fundamental es garantizar unas condiciones para que los recursos de la salud se maximicen y frente a caídas importantes y sustanciales tengamos nosotros los mecanismos de control suficientes para poder liquidar el contrato y poder, digamos, generar un nuevo proceso licitatorio. Los 900 municipios que quedarían sin cobertura, en promedio, ¿cuánto representan en ventas mensuales? 115 millones de pesos. 115 millones, que en total serían 1.300 entonces en los 5 años. 1.300 millones en un año. En un año. Exactamente. Y lo que estamos diciendo es, vea, al pasar del 17 al 19%, pues eso más que se subsana y tenemos un juego que es eficiente en todas sus terminales. No como hoy en día que está diluido en 47.000 terminales, pero la gran mayoría de ellas, en 17.000 de ellas, lo que está sucediendo es que venden menos de 10.000 pesos mensuales. Eso no es eficiente ni para el operador ni para el juego en sí mismo. Porque imagínese donde yo sacara una licitación exigiendo esa ineficiencia. Exijo 47.000 terminales, lo que le estoy diciendo es, vea, estructuralmente le estoy pidiendo que en gran mayoría de sus terminales usted sea ineficiente. Entonces, yo lo que estamos haciendo aquí es diciendo, vean, en los 78 municipios, ahí es usted supremamente eficiente. Usted me puede ofrecer más terminales en donde usted y yo ganamos, pero en esa diferencia, usted analice en dónde eso es eficiente y en dónde no.
porque si no vamos a caer en el círculo vicioso de que nosotros como Estado le exigimos una ineficiencia que no tiene sentido y que no le representa al juego, sino el mínimo posible. ¿Cómo regular entonces que estas terminales funcionen? Sí, el operador va a tener la capacidad de decidir dónde van a estar las terminales. Sí. ¿Cómo Coljuegos garantiza que sí funcionan realmente las terminales en estos municipios? Entonces, lo que estamos diciendo es, vea, en el contrato usted me tiene que entregar la información sobre esas terminales y nosotros podemos, digamos, hacer recomendaciones sobre lo que está sucediendo en dichas terminales. De esa manera nosotros tampoco nos podemos meter, digamos, adentro, digamos, de las decisiones del operador, porque para él también es eficiente que esas terminales funcionen. Entonces, pero sí podemos tener la información para decirle, vea, lo que estamos viendo es que estas terminales parecieran no ser tan eficientes, ¿por qué no nos concentramos en otros municipios donde sí lo estamos haciendo? Entonces, sí tener esa capacidad de sugerencias para nosotros poder, pues digamos, para que el juego se mantenga en el tiempo, porque lo que no puede pasar es que en 5 años se destruya valor frente al juego. ¿No hay más dudas? Yo lo voy a mostrar ahorita para hacerle unas preguntitas. Perfecto. No tanto de la licitación, sino en general de los juegos de azar en Colombia. Listo. Pero entonces me toca dar tal vez de pie ahí contra... ¿Listo? Como sea. contra